Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior terminamos de ver lo relativo al juicio sumario que versa sobre desocupación o el contrato de arrendamiento. No sé si quedó alguna duda antes de que continuemos. ¿Qué mandan? Sobre el tema de cuando están hablando de la desocupación, sí hay que acompañar lo que contempla la ley de inquilinato, lo de dos mensualidades a favor de la propietaria. No. Sí, que era lo que hablábamos la ocasión anterior, que la ley no hizo una derogatoria expresa de artículos de la ley de inquilinato, por lo menos no en su primer momento cuando entró en vigencia el Código Civil. Entonces es más o menos pues indeterminado cuáles artículos de la ley de inquilinato siguen vigentes y cuáles no. Pero lo que dice el Código Civil es que se sigue aplicando la ley de inquilinato en lo que no esté dispuesto en el propio Código Civil. Y como en el Código Civil sí ya tenemos, y en el procesal civil tenemos disposiciones que rigen el procedimiento. De hecho, lo que sí rigió durante mucho tiempo es que el Código Procesal Civil y Mercantil tenía un artículo, un párrafo en un artículo que decía que cuando se fuera a seguir un proceso de este tipo, uno podía escoger entre el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil y el establecido en la ley de inquilinato. Y eso hace algunos años lo derogaron expresamente. Entonces, cuando estaba vigente esta norma, sí, casi nadie escogía la ley de inquilinato, pero sí existía la posibilidad y de vez en cuando se veía algún procedimiento en el que se escogía seguir la tramitación por el procedimiento de la ley de inquilinato, que era muy parecido, tenía algún par de diferencias no sustanciales. Pero fuera de eso, básicamente las normas que se siguen aplicando de la ley de inquilinato fueron los 2 o 3 artículos que platicamos la semana anterior y nada más. Muy bien. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces vamos a platicar sobre los trabajos que ustedes entregaron relativos al caso el primer caso que planteamos, que se refería precisamente a un juicio en el que se iba a reclamar la desocupación y el cobro de rentas. En principio, pues ya adelantamos en alguna clase anterior que en líneas generales, pues todos los trabajos fueron más o menos por el camino por el que debían ir, y adelantamos también que por lo menos a mi juicio el caso permitía invocar 2 causales de desocupación, no solo una. Una era el cobro de rentas atrasadas, la otra la necesidad de reparaciones en el inmueble, y sobre todo, más que la claridad sobre la existencia de esa causal, el mensaje que me interesaba dejarles es que cuando existe la posibilidad de invocar más de una causal, uno debería invocar todas las que sea posible, porque eventualmente pudiera ser que no se logre comprobar alguna de ellas, pero otra sí. Y ¿qué más? Pues ya habíamos hablado también que para estar sobre un terreno más firme, en un caso como este, en el que todavía no existían 2 meses de renta vencidos cuando se les planteó a ustedes el caso, aún cuando el contrato dijera que es suficiente un mes de renta adeudado para que se pueda pedir la desocupación, uno debería tomar sus precauciones y esperar a que existan 2 meses de renta vencidos para evitar alguna sorpresa cuando el tema llegue a sentencia. Buenas noches, como generalidades tendríamos eso. No tendría mucho sentido ver el texto de todos los trabajos, porque pues, como les digo, más o menos todos van por una buena línea. Entonces me interesaría que viéramos uno de los trabajos, que es, hay 2 o 3 que tienen muy buena estructura, este es uno de ellos, entonces por estructura me interesaría que viéramos esto, y ya luego les hago yo algunas observaciones respecto a los trabajos sobre todo respecto a los demás trabajos, qué cuestiones habría que corregir para futuras ocasiones. Entonces, del grupo de Juan Pablo de la Cerda, ¿son ustedes? Bueno, entonces pasen los del grupo, por favor. Vamos a leer su trabajo a partir de los hechos.
Antes de entrar al apartado de hechos, veamos aquí en el apartado que dice objeto de mi comparecencia. En este trabajo se hizo una separación en ese objeto de la comparecencia que algunos de los grupos le hicieron y otros no. Siempre debería hacerse este tipo de separación en casos como este, porque ¿qué pasaba con este caso? Al final de cuentas, el actor quería dos cosas aquí, tenía dos pretensiones, la desocupación del inmueble y el cobro de las rentas atrasadas. Y eso lo combinamos con que habían dos demandados, porque en este caso teníamos un arrendatario y teníamos un fiador. El fiador se obliga a responder por las obligaciones de su fiado. ¿Cuál es la obligación principal del fiado? Pagar las rentas, y por lo tanto el fiador debe responder por ese pago de las rentas. Entonces la pretensión esa relativa al cobro de rentas atrasadas se plantea en contra de ambos. Existe solidaridad ahí, entonces yo podría demandar solo a uno de los dos, cualquiera de ellos, podría demandar si quiero solo al otro o podría demandar a los dos al mismo tiempo. No existiendo en el planteamiento del caso más elementos como para que ustedes pudieran tomar una decisión, como por ejemplo que alguno de los dos esté ausente del país o que no tenga bienes, que por lo tanto no se pueda esperar alguna recuperación de esa persona, entonces deberíamos entender que lo lógico es siempre, para incrementar las posibilidades de éxito, demandar a ambos. Entonces está bien, demandamos a los dos deben responder por el pago de las rentas, pero el que está ocupando el inmueble es solo uno de ellos, que es el arrendatario, el fiador no. Por lo tanto, no le puedo demandar la desocupación al fiador. Y aún cuando se diera el caso de que, por ejemplo, creo que la fiadora era mujer y el arrendatario hombre, aún cuando se diera el caso de que, por ejemplo, ellos fueran esposos y por lo tanto ambos estén habitando el inmueble, pues igual seguiría siendo aplicable aquella norma que vimos, con que basta que yo demande al arrendatario y este se entiende como representante de todos los demás ocupantes del inmueble. Entonces, por la parte de la desocupación, solo tengo que demandar al arrendatario. Entonces aquí, esa separación la plantean diciendo: comparezco con el objeto de promover juicio sumario de terminación de contrato de arrendamiento y desocupación en contra del señor fulano de tal. Asimismo, comparezco con el objeto de promover juicio sumario de cobro de rentas atrasadas en contra del señor fulano de tal y de la señora fulana de tal. No necesariamente tiene que tener esta redacción que pusieron ellos ahí. Lo importante es hacer la separación, porque por ejemplo aquí dice: comparezco a promover juicio sumario de determinación de contrato de arrendamiento y desocupación en contra del señor fulano, dice su residencia. Luego dice otra vez juicio sumario de cobro de rentas atrasadas en contra del señor, otra vez está el tema de su residencia y de la señora. Lo podríamos redactar de otra forma si quisiéramos. Podríamos decir que comparezco a promover juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas en contra del señor fulano de tal, y solo de cobro de rentas atrasadas en contra de la señora fulana de tal, y ya luego me encargo de cumplir el requisito de la residencia y el lugar para notificarles a ambos. Es cuestión ahí, hay un poco de libertad en cuanto a cómo lo quiero hacer, siempre que dejemos clara la idea de que al señor, que es el arrendatario, le demando las dos cosas, y a la señora, que es la fiadora, le demando solo una de ellas, que es el cobro de las rentas. ¿Estamos claros ahí? Solo una cuestión importante aquí. Aquí dice que este es un juicio sumario de terminación de contrato de arrendamiento y desocupación. Como les decía en la clase anterior, por ser un tema relacionado con un contrato de arrendamiento, no necesito demandar, y de hecho lo recomendable es que no lo haga, no necesito demandar cosas como la rescisión del contrato o la terminación del contrato, que es lo que se plantea aquí, porque la ley, a diferencia de lo que pasa con muchas otras situaciones en cuanto a muchos otros contratos, la ley no dice que tenga que haber una declaración judicial. Por el contrario, la ley dice que yo como arrendante puedo dar por terminado el contrato de arrendamiento. Entonces la secuencia lógica es: yo, sin necesidad de declaración judicial, yo como arrendante doy por terminado el contrato de arrendamiento. Y como por mi decisión unilateral ya no existe contrato de arrendamiento, entonces eso me da una causal para pedir la desocupación. Entonces el juicio debería ser solo de desocupación y el cobro de rentas atrasadas, pues, pero
En cuanto a esa primera parte, debería ser un juicio solo de desocupación, no de terminación del contrato de arrendamiento, mucho menos de rescisión del contrato de arrendamiento. Veamos entonces a partir de los hechos, por favor. Hechos, antecedentes. El ejercicio constituido por orden de persona que recae sobre el bien inmueble de arrendamiento. En la Escritura Pública número 35, prestada en la ciudad de Guatemala el 21 de agosto de 2001, por el notario José Alejandro Alegallán, celebré contrato de usufructo vitalicio con la señora Andrea Lozano Mirón, propietaria del bien inmueble ubicado en la sexta avenida 10 de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, identificado con el número de finca de 1212, folio 12 del libro 24 de Guatemala, constituyéndose a mi favor el derecho de usufructo sobre el bien inmueble antes individualizado. Acompaña al presente memorial que testimonio de la Escritura Pública del contrato antes mencionado. Lo voy a interrumpir aquí. Aquí empezamos haciendo relación, que es más o menos normal en una demanda, hacer relación a de dónde resulto yo teniendo legitimación activa para promover este proceso. Entonces el origen del tema aquí es un contrato de arrendamiento, pero ese contrato de arrendamiento a su vez tenía un origen anterior. Esta señora, o este señor, no me recuerdo quién era el arrendante, no es dueño del inmueble. Entonces, en circunstancias normales, no podría dar en arrendamiento ese inmueble. Es decir, yo no puedo dar en arrendamiento un inmueble que sea aquí propiedad de su compañero. Pero, en este caso en particular, entre el propietario y el arrendante existía un vínculo contractual, se había constituido un usufructo. Y entonces, ya como usufructuario del inmueble, esto le da la potestad a esta persona de otorgar el arrendamiento. Y por eso es que se hace esta mención aquí. Es mucho más frecuente ver en la práctica casos en el que el arrendante es el propietario del inmueble. Entonces, en ese caso empezaría diciendo, soy propietario del inmueble tal. En este caso, pues hacemos referencia a la existencia del usufructo, digamos. Continuando así, es importante destacar el aporte del tratadista Manuel Osorio respecto a la definición de usufructo. Lo define, luego el artículo, pasamos al siguiente párrafo. De lo anterior se establece que en calidad de usufructuario me encuentro facultado legalmente y por no existir una prohibición taxativa en el contrato de usufructo otorgado a mi favor, de celebrar contrato de arrendamiento sobre el bien inmueble y perseguir los frutos generados por el 2. Del contrato de arrendamiento celebrado con el señor Gonzalo González. A. Del contrato celebrado. Mediante Escritura Pública número 4, realizada en la ciudad de Guatemala el 1 de febrero de 2019 por el notario Luis Miguel Fernández Fernández, celebré el contrato de arrendamiento de bien inmueble con el señor Gonzalo González como arrendatario y la señora Juana Córdoba Pérez como fiadora en forma mancomunada y solidaria por todas y cada una de las operaciones contraídas por el arrendatario del bien inmueble. Por todo el plazo original del contrato, se sentó el prórrogo y hasta la total y efectiva desocupación y entrega del bien inmueble. B. Del bien inmueble objeto del contrato. Se pactó contrato de arrendamiento sobre el bien inmueble ubicado en la sexta avenida 10 de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, identificado con el número de finca 1212, folio 12 del libro 24 de Guatemala, en adelante mencionado solo como el 19. Lo voy a interrumpir aquí otra vez. Ven ustedes aquí que el inmueble está mencionado con su identificación registral, finca folio y libro, y también está identificado con su dirección. No recuerdo si en el contrato que les puse estaba con las dos identificaciones, pero en todo caso, esté o no esté identificado en el contrato con su dirección, en la demanda siempre debería identificarse esa dirección. ¿Por qué? Porque eventualmente lo que esperaríamos como producto de este proceso es que haya que hacer un lanzamiento. Entonces el juez tiene que saber en qué inmueble se va a practicar ese lanzamiento. Supongamos que en el contrato solo se hubiera identificado el inmueble con sus datos registrales. Entonces tendría que obtener una certificación catastral del inmueble en donde conste que ese número de finca folio y libro corresponde a la dirección X. Y entonces esa será una más de mis pruebas, y aquí en la demanda ya menciono que di en arrendamiento este bien inmueble y que la dirección del inmueble es X. ¿Sigamos? De la renta a pagar y su forma de pago. En la letra C de la cláusula segunda del contrato de arrendamiento se fija una renta mensual de 13.400 quetzales, la cual debería ser pagada de forma mensual dentro de los primeros 5 días hábiles del mes que corresponde mediante el depósito que debería realizar el arrendatario o la fiadora a la cuenta a nombre del arrendante que ya era de conocimiento del arrendatario. 3. Del destino del inmueble en arrendamiento. Como lo establece la literal B,
la cláusula segunda del contrato de arrendamiento antes mencionado, el arrendatario tiene la facultad de destinar el inmueble única y exclusivamente para vivienda familiar. Esto también ya lo habíamos mencionado, es importantísimo mencionar el destino del inmueble porque de eso dependerá el plazo que va a fijar el juez para la desocupación si llegara el momento. ¿Sigamos? Cuarto, del incumplimiento del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento antes mencionado indica en el literal C de la cláusula segunda que el pago de la renta se deberá realizar por el arrendatario de manera anticipada y sin cobro ni requerimiento alguno. Es la situación que a la fecha ni el arrendatario ni su fiador, en parte del contrato de arrendamiento antes mencionado, han realizado el pago correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2019. De manera que el arrendatario no se encuentra solvente con el pago de la renta, adelantando 2 meses vencidos de la misma. Quinto, de la terminación del contrato de arrendamiento y a la desocupación que pretende el proceso de juicio. Atendiendo al hecho de que el arrendatario sigue ocupando el bien inmueble sujeto al contrato de arrendamiento sin cumplir con su obligación de pago de rentas, el artículo 1940 del Código Civil establece que el arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos siguientes. 1. Cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. El mismo orden de ideas, María Aguirre hoy en su libro de Derecho Procesal Promover, volumen 1, establece que, y lo que establece, y asimismo el artículo 237 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la demanda de desocupación puede ser entablada por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituírselo y se da en contra del que recibe el inmueble sujeto a la obligación antes dicha. Atendiendo al incumplimiento del pago de la renta pactada por 2 meses vencidos, debe por terminado anticipadamente el contrato de arrendamiento referido anteriormente. Lo voy a interrumpir. Entonces aquí vemos lo que les decía al inicio. No tengo que demandar y no debería demandar la terminación del contrato. Lo correcto es como está aquí en este párrafo. Doy por terminado anticipadamente el contrato de arrendamiento. Y entonces ya ven que existe hasta cierto punto una contradicción o por lo menos una falta de concordancia entre lo que se decía en el objeto de la comparecencia y lo que tenemos aquí. Porque si yo en el objeto de la comparecencia digo que promuevo un juicio de terminación del contrato de arrendamiento, es porque se supone que pretendería que esa sea una declaración del juez. Y ya vemos aquí que no es así. Yo soy el que de mi propia voluntad, porque así la ley así lo permite, estoy dando por terminado el contrato de arrendamiento. Y eso nos confirma entonces que esa mención en la parte del objeto de la comparecencia estaba de más. Aquí sí necesariamente tiene que ir, porque la ley lo que hace es darme una facultad de dar por terminado el contrato. No establece que automáticamente quede por terminado el contrato. Entonces, si yo no incluyera este párrafo aquí, el contrato de arrendamiento no se ha terminado y por lo tanto no podría demandar la desocupación. Este párrafo es fundamental en esta demanda. Sigamos. Del bien inmueble por parte del arrendatario y por otro ocupante en conformidad con lo establecido en el Código Procesal Mercantil. Sexto, del presente juicio sumario de cobro de rentas atrasadas. En el contrato de arrendamiento se pacta su cláusula cuarta, fianza, por su parte la señora Fama Córdoba Pérez. Lo voy a interrumpir aquí. Ya cuando todo lo anterior es, al final de cuentas, una especie de mención de antecedentes. Empezamos por cómo se constituyó el usufructo, luego cómo se celebró el contrato, luego se hace una referencia a que estoy dando por terminado este contrato de arrendamiento y a partir de aquí se supone que ya entramos al detalle de cuál es la esencia del proceso. Si ustedes ven, dice del presente juicio sumario de cobro de rentas atrasadas. En el numeral anterior de la terminación del contrato de arrendamiento y la desocupación que pretendo. Al final de cuentas decíamos al principio que en este proceso yo tengo 2 pretensiones. Una es la desocupación y otra es el cobro de rentas atrasadas. Entonces la parte de la desocupación ya está tratada en ese numeral 5. Ahora en el numeral 6 voy a tratar lo relativo a la pretensión del cobro de rentas atrasadas. Pero tiene un problema de secuencia lógica, digamos aquí la demanda, porque empieza haciendo referencia a la existencia de la fianza. La fianza es un contrato accesorio. Aquí en este caso la fianza era para garantizar una obligación del arrendatario. No estaba específicamente limitado su ámbito en el contrato de arrendamiento, pero lo lógico es que siendo la obligación principal del arrendatario el pago de las rentas, pues también será lo principal que se está garantizando con la fianza, es el pago de las rentas. Siendo así,
siendo la obligación principal la del arrendatario de pagar las rentas y luego una obligación accesoria, la del fiador de cubrir ese pago, la misma secuencia lógica debería seguir la demanda. Es decir, aquí en este apartado primero debería hacer referencia a la falta de pago por parte del arrendatario y a esa obligación de pago que tiene y esa pretensión que yo tengo de que me pague la renta, y luego lo completo vinculando a la fiadora, indicando que tiene este compromiso de satisfacer las obligaciones del arrendatario, sigamos. Por su parte, la señora Marcora Pérez manifiesta que por este mismo año se constituye fiadora en forma mancomunada y solidaria del arrendatario por todas y cada una de las obligaciones cumplidas por él mediante el servicio público. Por todo el plazo original de este contrato, se centró en prórrogas hasta la total y efectiva desocupación y entrega del inmueble de arrendamiento. El artículo 1352 del Código Civil indica que la obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a la misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser consumidos al cumplimiento total de la obligación y el pago hecho por uno solo libera a los demás. Por otro lado, el artículo 1 del Código Civil establece que el arrendatario está obligado a pagar la renta desde el día en que recibe la cosa, en los plazos, forma y lugar convenidos. Entonces, esos dos párrafos deberían obedecer. Todavía es un poco más el desorden, digamos, por ponerlo de alguna forma. Deberíamos empezar aquí con el 1903. Empiezo haciendo referencia a que el arrendatario está obligado a pagar las rentas. Luego tendría que hacer alguna argumentación respecto a esa obligación del arrendatario de pagar las rentas y a esa situación en la que estamos, en que no me ha pagado las rentas desde X fecha, que ya lo mencioné algún par de páginas antes cuando decía que estoy dando por terminado el contrato de arrendamiento, pero en ese momento lo mencioné para efectos de configurar mi causal de desocupación. Como estoy tratando por separado el tema de las rentas, entonces ahora necesito resucitar el tema y argumentar respecto a esa falta de pago. Luego podría hacer referencia al tema de la fianza. Y después de esas dos cosas podría hacer referencia a la solidaridad que tienen ustedes aquí con el 1352. Atendiendo al contrato de arrendamiento y las disposiciones legales anteriormente citadas, la señora Ana Córdoba Pérez y el señor Gonzalo González están igualmente obligados al pago de las rentas adeudadas. De manera que el hecho de que el señor Gonzalo González siga ocupando el inmueble objeto del contrato de arrendamiento sin el pago de las rentas correspondientes es en perjuicio en el derecho como usufructuario de dicho bien, de manera que comparezca a solicitar el pago de las rentas atrasadas a la presente fecha y aquellas que se continúan acumulando hasta el momento de la desocupación de la actividad del inmueble, a razón de 13.400 quetzales mensuales, por las que están obligados de manera solidaria y mancomunada el señor Gonzalo González y su creador de manera mancomunada. Voy a interrumpir aquí otra vez. Aquí también es fundamental el tema de que dice que comparezco a solicitar el pago de las rentas atrasadas a la presente fecha. Para empezar, sería más conveniente indicar cuáles son esas rentas atrasadas a la presente fecha. Por ejemplo, comparezco a solicitar el pago de las rentas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del año en curso, si esas fueran las que están atrasadas a la presente fecha. Pero sobre todo es fundamental este tema de aquellas que se continúen acumulando hasta el momento de la desocupación. Algunos incurren en el error de mencionar aquí solo las rentas que me deben al día de hoy y no hacerle ese agregado de las que se siguen generando hasta la efectiva desocupación. Y entonces eso me llevaría a que cuando el juez dicte sentencia, solo puede condenar al demandado a pagarme esas 2 o 3 rentas que iban acumuladas al día de hoy, y luego tendría que iniciar otro proceso para reclamar todas las que se hubieran causado después, y de hecho podría ser que si el proceso primero tarda muchos años, luego opere la prescripción con respecto a muchas de esas rentas, que la prescripción en cuanto a rentas es solo de 2 años. Entonces, pues es importante tener esto presente. Y luego, el apartado de hechos termina, pues más o menos abruptamente aquí. Veníamos con un orden, salvo las observaciones que hicimos, pues con un orden bien establecido. De repente hago referencia a una pretensión, hago referencia a la otra, y se acabó. Siempre, como veíamos el semestre pasado, siempre tendría que tener un párrafo de cierre o un apartado de cierre. Dependerá mucho de las necesidades del caso y de la demanda cómo va a ser la estructura del apartado de hechos. Podría ser
que mi apartado de hechos no tenga subdivisiones, sino que sea solo un apartado de hechos que esté todo de corrido. Y según el caso, eso podría estar bien, podría ser lo más apropiado para esa demanda. En este caso, decidieron ellos subdividirlo en apartados y según las necesidades de este caso parecería ser lo más apropiado. Un apartado de antecedentes, otro que haga referencia a la terminación del contrato, a la desocupación, al cobro de rentas. Hasta ahí va todo perfecto. Pero luego entonces necesito de alguna forma concluir. Y entonces si llegamos aquí al numeral 6, debería tener un numeral 7, conclusión general del caso. Y en un parrafito, pues redundante, una conclusión general del caso. ¿Qué concluyo respecto a la pretensión de desocupación y a la pretensión de cobro de rentas atrasadas? Y que es lo que ya. Pues digamos que el fundamento de derecho está bien, tiene algunos artículos que es importante tener en cuenta, alguna argumentación respecto a esos artículos. Tal vez siempre recomendaría uno que la argumentación respecto a los artículos sea más un poco más profunda, con más ganas, con más sustancia. Pues aquí tenemos un parrafito en el que argumento respecto a los 4 o 5 artículos que cité antes. Entonces deberíamos ponerle un poco más de dedicación al tema, pero digamos que no nos vamos a detener en eso. Solo al final del fundamento de derecho se cita las normas procesales y se cita el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil, que está bien, pero además hay otro más específico, que es el 236, que también debería aparecer aquí en este fundamento de derecho. Ofrecimiento de pruebas, creo que ahí no tenemos problemas. Vamos a ver. Las pruebas están bien, veamos la petición. Así como la demanda de juicio sumario de cobro de rentas atrasada, que formó en cuenta la señora Juana Córdoba Pérez y el señor Gonzalo González. Aquí lo voy a interrumpir. Aquí sí ya me hace un poco más de ruido el tema de la separación que veíamos en el objeto de la comparecencia. Como les digo, en el objeto de la comparecencia sí necesito dejar claro al juez que una de las pretensiones está dirigida en contra de ambos y la otra solo en contra de uno de ellos. Pero al final de cuentas esto es una sola demanda en la que están incluidas 2 pretensiones. Y además de estar incluidas 2 pretensiones, están incluidos 2 demandados. Una de las pretensiones se refiere a los 2 demandados, la otra pretensión se refiere solo a uno de ellos, pero es una sola demanda. Aquí parecería que son 2 demandas. Se admita para su trámite la presente demanda de juicio sumario de tal cosa, así como la demanda de juicio sumario de tal cosa. Es una sola demanda. Entonces deberíamos ahí sí cambiar un poco la redacción. Podría ser la presente demanda en juicio sumario, olvidémonos de la terminación del contrato de arrendamiento, de desocupación, que yo de hecho lo pondría al revés. Juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas en contra del señor fulano de tal. Y solo de cobro de rentas atrasadas en contra de la señora fulana de tal. Sigamos. Que están por ofrecer los medios de prueba identificados en el apartado correspondiente al presente memorial y por acompañar los documentos adjuntos, que con medidas precautorias se acreten embargo de cuentas de depósito en instituciones bancarias, depósitos monetarios, depósitos a plazo, depósitos de ahorro y cualquier otra cuenta similar en moneda nacional extranjera, que el señor Gonzalo González tenga los bancos del sistema, nombrando a los clientes de los mismos como depositarios. Asimismo, se ordena a los depositarios informar a este juzgado en cuanto a la existencia de los fondos de depósito y el monto embargado a las mismas, librándose para efecto los correspondientes. Luego pide el embargo de las cuentas de la señora, el arraigo del señor y el arraigo de la señora. Que está bien, solo en cuanto al arraigo del señor, y lo mismo en cuanto al de la señora, dice, así el numeral 3 de estas medidas precautorias, arraigo del demandado fulano de tal, para lo cual proporciona los siguientes datos de identificación, debiéndose liberar para el efecto los oficios correspondientes. Tendríamos que decir a dónde, que es la Dirección General de Migración. Veamos la literal F. Plazo por el
esta petición tendríamos que dejarla hasta el nombre de la señora nada más. Recordemos que dijimos que sí, por naturaleza, el emplazamiento es para contestar la demanda, pero que el demandado tiene múltiples opciones de actitudes procesales que podría adoptar. Y no para todas las actitudes procesales tiene todo el plazo, específicamente para excepciones previas tendría solo 2 días. Entonces, aquí estamos diciendo, a efecto de que contesten la demanda, hagan valer sus excepciones o adopten la actitud procesal que estimen oportuna, que consideren oportuna, y para eso estamos pidiendo que el juez les fije 3 días, que ya no es tan concordante con lo que dice la legislación. Entonces deberíamos simplemente pedir que se emplace por 3 días al señor fulano de tal y a la señora fulana de tal. Lo que sí valdría la pena es agregarle que son 3 días comunes. Entonces, lo que quiere decir es que el plazo empieza a correr hasta que esté notificado, al día siguiente de que esté notificado el último de ellos. ¿Sigamos? Se aprecia demandado de que si no se pone en los 3 días que dispone para presentar la petición de demanda, se lo dará por situación de. Esta petición G es fundamental en este tipo de proceso. Por supuesto, si no tengo documentación con la cual comprobar la existencia del contrato, pues no irá la petición. Pero en un caso como este, que sí tenía esos documentos, si no formulo la petición, les decía yo en su momento, el juez no va a realizar ese apercibimiento y entonces no voy a poder eventualmente obtener la desocupación del inmueble sin llegar hasta sentencia si es que el demandado no se opusiera en el plazo de que dispone para el efecto. Que de hecho a mí me consultaron en una ocasión un caso como este. Se planteó la demanda, existía un contrato de arrendamiento por escrito, se planteó la demanda, no pidieron el apercibimiento y entonces pues ya estaban en el punto en el que había transcurrido el emplazamiento y el demandado no se había opuesto. Y entonces pues me consultaron el caso y les hice ver que pues había sido un error no pedir ese emplazamiento. Finalmente lo que decidieron, no pedir ese apercibimiento, finalmente lo que decidieron fue modificar la demanda, siendo que no había sido contestada. Ahora sí pedir el apercibimiento. Cuando hay una modificación de la demanda, pues hay que notificar, hay que emplazar otra vez al demandado, emplazaron nuevamente al demandado, ahora sí bajo apercibimiento, otra vez no se opuso y entonces ya se consiguió el fin deseado. Pero ahí tuvieron buena suerte, porque igual pudo haber sido que haciendo la modificación de la demanda y emplazado nuevamente el demandado, esta segunda vez sí se hubiera opuesto y entonces se perdió aquella oportunidad por no haber hecho la demanda bien desde un principio. ¿Sigamos? Los trámites de ley se dicta sentencia que en derecho corresponde declarando con lugar la presente demanda de juicio sumario de terminación de contrato de arrendamiento y desocupación que promueve en contra del señor Gonzalo González, así como la demanda de juicio sumario de cobro de rentas atrasadas que promueve en contra de la señora Juana Córdoba Pérez y el señor Gonzalo González. Le interrumpo nuevamente. Aquí nuevamente parecería que estamos hablando de 2 demandas. Entonces es una sola demanda con 2 pretensiones, que es distinto. Entonces diríamos, con lugar la presente demanda en juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas en contra del señor y solo de cobro de rentas atrasadas en contra de la señora. ¿Sigamos? En consecuencia, se declara por terminado el contrato de arrendamiento celebrado por la Real Gonzalo López, Gonzalo González y Juana Córdoba Pérez, celebrado en el sector público en el 4, empezando a Guatemala el 1 de febrero de 2019, por el notario de Fernando Fernández. Aquí nuevamente nos vuelve a surgir el problema de la terminación del contrato. En el objeto de la comparecencia digo que este es un juicio de terminación del contrato. En el cuerpo de los hechos digo que yo estoy dando por terminado el contrato y ahora en la petición de fondo pido que se declare por terminado el contrato. Entonces no hay concordancia entre unas partes y otras de la demanda. Y aparte de que existe una falta de técnica ahí, tenemos el problema de que incluso me podrían rechazar la demanda por eso. Y la otra parte, si no me la rechazan, la otra parte podría interponer una excepción previa de demanda defectuosa, porque al final no queda claro si yo pretendo que el juez declare la terminación del contrato o si yo
haciendo uso de la facultad que me da la ley, lo estoy dando por terminado. Sigamos. Pero ordena al señor Gonzalo González de sus padres bien identificados al número 30.212, folio 12, del libro del Decreto de Guatemala, o con la Secretaría de Justicia Nacional de Guatemala, y presenta al señor Gonzalo González en plazo de 15 días estableciendo la ley a efecto de que se cumpla el bien antes descrito, bajo procedimiento de ordenar el lanzamiento a su costa, así como cualesquiera de los elefantes que se encuentren en el bien antes identificado. Lo voy a interrumpir aquí otra vez. En esta petición 3, los que estuvieron conmigo el semestre pasado recordarán que yo sí les trato de insistir en el tema de que uno no puede ser tan liberal con la petición de apercibimientos. Uno debe pedir apercibimientos en donde la ley establece que determinada orden se haga bajo un apercibimiento. Entonces, por ejemplo, si regresamos a la petición de trámite literal G, que es la de que tengo un contrato que comprueba la relación jurídica firmada, aquí dice, se apercibe el demandado, que si no se pone, etc. ¿Por qué está bien aquí? Porque la ley dice que si se comprueba con documentos la relación jurídica firmada, el juez al emplazar al demandado lo apercibirá de que tal cosa. Entonces, siguiendo lo que dice la ley, en mi petición yo solicito que se haga un apercibimiento. Ahora, ya cuando pasamos del tema del apercibimiento y llegamos a la desocupación y a la fijación de un plazo, la ley ya no establece que ahí se haga un apercibimiento. Simplemente dice, el juez fija un plazo, siguiente artículo, si transcurrido el plazo no ha desocupado, se ordenará lanzamiento. No establece que se haga un apercibimiento. Por lo tanto, yo no debería pedir que se haga un apercibimiento. Se considera al señor Gonzalo González y a la señora Juana Córdoba Pérez solidariamente, se condena al señor Gonzalo González y a la señora Juana Córdoba Pérez solidariamente a pagar en favor de las rentas contadas a partir del mes de julio del año 2019 hasta que sea la efectiva la aceptación del señor Gonzalo González a razón de 13.400 quetzales mensuales, y se condena al señor Gonzalo González y a la señora Juana Córdoba Pérez al pago de las costas procesales derivadas de la presente proceso. Cita de leyes. Tal vez solo aquí, donde dice hasta que sea efectiva la desocupación, agregarle algo así como del bien inmueble objeto del litis o del bien inmueble objeto del proceso o alguna cosa por el estilo para llegar al punto de que realmente sea una petición precisa. Importante aquí, que aquí está bien, acompaño 3 copias del presente memorial y documentos adjuntos. Muchos, como lo más frecuente es que la demanda es un demandante en contra de un demandado y por lo tanto hay que acompañar solo 2 copias, luego muchos incurren en el error de que cuando son más demandados no hacen el cambio pertinente. Entonces, en este caso que tengo 2 demandados, necesito acompañar una copia para cada uno de ellos, más una para el tribunal, son 3 copias. En este caso, como les digo, está bien. Y ahí estamos. ¿Dudas alguien de este trabajo? Cuando se pidió aquí embargo y arraigo, Ajá. pero tengo entendido en el acuerdo Decreto 1571. uno ya pediría embargo, no debería pedir arraigo. No podrá entregarse el arraigo en asuntos de íntima cuantía cuando en asuntos de alimentos, excepto en asuntos de alimentos presentes. Tampoco procederán los juicios que exista embargo sobre bienes o garantía suficiente que responda a las obligaciones reclamadas. Pero, entonces, ¿aplicaría aquí? El artículo sí aplica. O sea, en estricto sentido, el juez debería de negarle esa petición de arraigo. Ahora, en la práctica, lo más frecuente es que, como en este caso, el demandante pida el embargo y además pida el arraigo. Y lo más frecuente es que el juez lo conceda. Entonces, pues lo más que podrá pasar aquí es una de 2 cosas. Usted formula su petición y el juez le dice, se decreta el embargo y no se decreta el arraigo en virtud de la norma tal. Es una opción. La otra opción es que el juez le decrete las 2 medidas. Y yo en la práctica creo que solo he visto algún planteamiento en ese sentido, alguna impugnación o algo en ese sentido, cuando yo lo he impugnado, que yo soy abogado del demandado y le decretan el arraigo al demandado. Yo solo lo he impugnado en un par de ocasiones y la impugnación me la han declarado con lugar. Entonces, digamos que lo que correspondería es que si usted es abogado del demandado, interpone un recurso de revocatoria en contra del numeral específico de la resolución, porque no es que la resolución como tal sea inválida, sino es solo el haber decretado el arraigo.
Entonces usted impugna que se haya decretado el arraigo en contra de su cliente, y si el juez declara con lugar el recurso, pues se levanta el arraigo y se acabó. O sea que para el demandante, digamos que no representa algún riesgo de algo grave para el proceso si pide las dos cosas. No es que le van a rechazar la demanda por esto, ni que se vaya a demorar muchísimo el proceso con una excepción de demanda defectuosa o una cosa por el estilo. Es simplemente eso, el riesgo de que el juez le deniegue la medida y que si se la otorga, la otra parte lo puede impugnar. ¿Usted quería decir lo mismo? Muy bien. Para efectos de aprendizaje, por supuesto, sí es importante que tenga usted presente lo que ya tiene presente, pues que en estricto sentido no procedería solicitar las dos medidas. Que también es un poco relativo cómo entender la norma, porque la norma dice que no procede el arraigo cuando hay embargo. Aquí estoy pidiendo un embargo y el juez teóricamente me lo va a conceder, pero nada garantiza que alguno de estos señores efectivamente tenga cuentas y que el embargo se vaya a hacer efectivo. Entonces otra forma de verlo podría ser, me conceden el embargo y me conceden el arraigo. Luego si resulta que el embargo sí se hace efectivo, la otra parte podría pedir que se levante el embargo, atendiendo a que ahora sí ya resulta aplicable la norma. Ajá. Sí, no hay seguridad de que el embargo vaya a ser efectivo. ¿Alguien por aquí? Sí. Los procesos civiles no se llevan por duplicado. Entonces, en otro tipo de procesos sí tenemos duplicado. Por ejemplo, en el proceso laboral existe duplicado. Aquí no se lleva por duplicado. Entonces usted tiene, la norma solo dice tantas copias como partes contrarias haya. En este caso tiene 2 partes contrarias y una adicional para el tribunal. Entonces necesita 3 copias y se acabó. ¿Muy bien? ¿Alguien más? ¿No? A ver. Sí. Muy bien. ¿Se sientan, por favor? Les voy a hacer... El tema. Ajá. Cuando ya hay un interventor, a él no hay que notificarle. Depende de qué. Habrá que notificarle las actuaciones que tengan que ver con la intervención. Entonces, por ejemplo, si usted pide como medida precautoria una intervención y durante la tramitación del proceso plantea un incidente de rendición de cuentas de ese interventor, pues entonces ahí, de lo que pasa en ese incidente, hay que notificarle a todas las partes, también hay que notificarle al interventor. Ya de la apertura a prueba del proceso y de las actuaciones propias del proceso, ahí sí no tiene participación el interventor. ¿Bien? Bueno, entonces como les decía, les voy a hacer algún par de comentarios respecto a los otros trabajos. Este es el trabajo del grupo de Fernando José Alonso Pineda, Yasmín Raquel Varías, Daniela del Rosario Carbón y Astrid Gug. Entonces, no sé si ustedes repartieron copia del análisis o solo de la demanda. Solo de la demanda. Bueno, entonces aquí un par de cuestiones que de todos modos siempre es bueno tener presente. Muchos estudiantes tienen la costumbre de hacer referencia a artículos de alguna ley sin decir de qué ley estamos hablando. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte del análisis dice, en cuanto a lo estipulado en el artículo 1519 se establece, etcétera, etcétera. Obviamente es el 1519 del Código Civil, pero para efectos prácticos siempre debo mencionar de qué ley estoy hablando. Que mucho les pasa con las fechas también. El día tal de agosto y no dice de qué año, aunque la lógica me diga que es del año en curso, siempre. Y aunque suene repetitivo, si voy a mencionar varias fechas, siempre tengo que indicar de qué año estoy hablando. Luego también en esta parte de análisis, vamos a ver si lo reprodujeron también en la demanda propiamente dicha, pero en la parte de análisis dice que por lo cual el señor Rafael Mendizábal López puede pedir la terminación del contrato judicialmente, que es más o menos lo mismo que nos pasaba con el otro caso. No puedo pedir la desocupación del ocupante, sí puedo pedir que se declare por terminado el contrato judicialmente, pero no tiene sentido, porque la ley me permite que yo lo dé por terminado. Entonces, ¿para qué necesito una declaración judicial si basta con que yo le incluya un parrafito a la demanda en la que digo yo
doy por terminado el contrato. Y aquí solo tendría alguna observación en la petición de fondo de esta demanda. Que pide, se dicte la sentencia que en derecho corresponde. Entonces está la primera petición donde se solicita que se declare con lugar la demanda. Aquí está un poco mejor la redacción de esta petición con respecto a lo que teníamos en el trabajo anterior. Yo todavía siento que como que tiende a generar alguna confusión en esta redacción, pero veamos cómo está aquí. Dice: con lugar la presente demanda de juicio sumario de desocupación y cobro de rentas vencidas promovido por fulano de tal en contra de fulano de tal, y juicio sumario de cobro de rentas vencidas promovido por fulano en contra de fulano. Entonces aquí ya no es tan abierto como estaba en el otro caso, de que decía la demanda de tal cosa y la demanda de tal cosa, pero igual daría la impresión de que estamos hablando de dos procesos: demanda de juicio sumario en contra de fulano y juicio sumario en contra de fulano. Entonces lo más conveniente sería simplificar un poco la redacción, y como les decía en el caso anterior, deberíamos decir la demanda en juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas en contra de fulano, y solo de cobro de rentas atrasadas en contra de fulano. Pero más que eso, el comentario que les quería hacer viene en la literal B de esta petición de fondo. Dice que se fija el demandado, el señor fulano de tal, el plazo de ley para que desocupe el inmueble objeto de la presente demanda. Una petición como esta nunca, en la práctica, no les va a causar realmente un problema. No es que les van a rechazar la demanda por esto ni nada por el estilo, pero técnicamente no está bien formulada. Si existe un plazo fijado en la ley, yo debería decirle al juez cuál es ese plazo, sobre todo en una situación como esta, que no es un plazo único, sino que hay 3 plazos establecidos en la ley, y depende de cuál sea el destino del inmueble, cuál de esos plazos es el que se debe aplicar. Entonces, yo como demandante tengo que determinar cuál es el destino que estaba establecido para el inmueble en el contrato, por lo tanto, cuál es el plazo aplicable, y al formular mi petición, pedir específicamente el plazo, no el plazo de ley, sino el plazo de 15 días, o el plazo de 30 días, o el plazo de 40 días, según lo que resulte aplicable, que es lo mismo para cualquier plazo que exista en el proceso. Cuando pido que oportunamente se abra prueba el proceso, tampoco debería pedir que se abra prueba por el plazo de ley, debería pedir que se abra prueba por el plazo de 15 días. Y así con todo lo demás. Cuando pido que se emplace al demandado, no debería pedir que se le emplace por el plazo de ley, que se le emplace por 3 días. Luego con la literal C, sí ya tenemos un poco más de problema. Dice: en consecuencia se condena a los demandados al pago de rentas vencidas y dejadas sin pagar hasta el momento de la efectiva desocupación del inmueble. Esta es una petición de condena. Estoy pidiendo que se condene a alguien a hacer o a dar, a hacer o no hacer algo. Específicamente, estoy pidiendo que se le condene a dar algo, que es una cantidad de dinero, a pagar algo, que es la petición de condena más típica, digamos, cuando yo pido que se condene a alguien a pagar una determinada suma de dinero. Una petición de condena siempre tiene que tener 4 elementos, redactada como ustedes quieran, pero siempre tiene que tener 4 elementos. ¿Quién es el deudor? ¿Quién es el acreedor? ¿Cuál es la suma
por la que pretendo esa condena y cuál es el concepto en virtud de que debe hacerse el pago. Siempre, una petición de condena siempre debe tener esos 4 elementos. Si fuera una condena a algo que no sea pagar una suma de dinero, pues habrá que hacerles algunos ajustes, pero igual va a tener siempre esos 4 elementos. Entonces aquí dice, se condene a los demandados, más o menos, porque todavía está imprecisa. Por supuesto, si vamos a buscar a la demanda, al principio de la demanda, vamos a saber quiénes son los demandados, pero para que la petición esté técnicamente formulada, debería decir que se condene a los demandados fulano y mengano. Ahí ya empezamos por buen camino con el deudor. No dice en toda la petición a quién le tienen que pagar. Pues ustedes me dirán, pues la lógica es que si yo soy el demandante, el que le tienen que pagar es a mí. Por supuesto, esa es la lógica, pero la petición no está formulada en términos precisos. Entonces deberíamos decir, se condene a los demandados fulano y mengano a pagar a favor de fulano de tal, que es Rafael Mendizábal López. Dice las rentas vencidas y dejadas sin pagar. ¿A partir de cuándo? No dice. ¿En qué monto? No dice. Por supuesto, yo en este momento no puedo pedir que lo condenen a pagar 130,000 quetzales en el entendido de que las rentas eran de 13,000 quetzales al mes y que yo supongo que el proceso va a demorar 10 meses. No tengo una bola de cristal para saber cuánto va a demorar el proceso. Por lo tanto, no puede haber una cantidad líquida en mi petición de fondo. Tampoco puede haber una cantidad líquida en esa sentencia, a no ser que en el curso del proceso se haya obtenido la desocupación. Si la desocupación se obtuvo antes y ya llegamos a una sentencia con el inmueble desocupado, pues sí vamos a saber a cuándo empiezan a contar las rentas y cuándo terminan. Ahora, si el demandado sí se opuso a la demanda, por lo tanto no se hizo efectivo aquel apercibimiento, y llegamos a sentencia y en esa sentencia lo tienen que condenar a desocupar el inmueble, pues la desocupación va a venir hasta después, y por lo tanto las rentas seguirán corriendo aún después de la sentencia. Aquí en esto siempre nos es aplicable el artículo 150 de la Ley del Organismo Judicial, que dice: cuando hubiera condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida. Eso es lo primero que debería buscarse. Entonces, lo primero que debería intentar es ver si yo puedo decir que se condene al demandado fulano de tal a pagar a favor de mengano la cantidad de tanto. En este caso no se puede, por esto que ya platicamos. Puedo saber a partir de cuándo empiezan a contar las rentas que no me he pagado, pero no puedo saber de momento cuándo se va a terminar de contar. Entonces aplico el segundo párrafo. De no ser posible, se establecerá por lo menos, según hubiese sido pedido, las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación en incidente, o bien se fijará su importe por experto, aplicándose el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil para la prueba de expertos. Obviamente, para determinar ya una vez que tengo la fecha a partir de la cual no me ha pagado las rentas y eventualmente en un momento en el futuro voy a tener la fecha de desocupación, no necesito un experto, lo que necesito es hacer cuentas nada más, multiplicar la cantidad de meses que haya dejado de pagar por el monto de la renta y se acabó. Es una simple operación matemática, eso lo vamos a determinar en un incidente. Pero dice que hay que determinar según haya sido pedido, eso quiere decir que la petición debe estar acá, según haya sido pedido hay que determinar las bases con arreglo a las cuales debe hacerse esa liquidación. Y entonces, ¿cuáles son las bases con arreglo a las cuales debe hacerse esa liquidación? Tengo que indicar cuál es el momento a partir del cual se debe empezar a computar ese pago de las rentas. Aquí no lo dice. Sí está en la demanda, porque para haber narrado los hechos, en mi demanda tengo que decir desde cuándo no me pagó. Y de hecho lo buscamos y seguramente lo vamos a encontrar. Empieza con la legitimación procesal en los hechos, luego el contrato de arrendamiento, luego dice de la fianza, luego vamos al incumplimiento, el apartado 2 romano de los hechos, del incumplimiento del arrendatario. Segundo párrafo de ese apartado dice: sin embargo, el arrendatario no se encuentra solvente en el pago de las rentas vencidas de los meses de julio y agosto del año 2019, por lo que a la fecha el arrendatario me adeuda tanto. Entonces, ya tengo el punto de partida en los hechos, ahora eso tiene que quedar reflejado aquí en mi petición. Y
lo de hasta el momento de la efectiva desocupación está bien, pero también me hace falta determinar cuál es el monto de las rentas mensuales que se deben calcular ahí. Entonces, para que la petición estuviera bien formulada, y todavía el último elemento tampoco está tratado en esta petición, no dice en virtud de qué es que le estoy cobrando. Nuevamente me dirá alguno de ustedes, pero es que es la lógica, porque en toda la demanda vengo hablando del contrato de arrendamiento y que no me he pagado la renta. Insisto, si la petición no tiene estos 4 elementos, no está formulada en términos precisos. Entonces, ¿cómo debería ser esa petición? Yo debería decir, se condene a los señores Gonzalo González González y Juana Córdoba Pérez en forma solidaria, que eso es importante, que lo tenía el trabajo del grupo anterior, en forma solidaria, a pagar a favor de Rafael Mendizábal López, como les digo, no está escrito en piedra en qué orden debería estar esto, lo importante es que todos los elementos estén tratados. Hasta el momento, como llevamos la petición, ya tenemos los 2 primeros elementos, se condene a A y B a pagar a favor de C. Luego diríamos las rentas dejadas de pagar por el contrato de arrendamiento a que se refiere la presente demanda, ni siquiera es necesario entrar a tanto detalle, pero sí que se entiende. Entonces, con que digamos que son las rentas dejadas de pagar por el contrato de arrendamiento a que se refiere a la presente demanda, está perfecto, con eso ya la petición está en términos precisos. Si la quiero hacer en términos más precisos todavía, podría decir las rentas a que se refiere el contrato de arrendamiento contenido en la escritura pública número tal de fecha tal autorizada en la ciudad de Guatemala por el notario fulano de tal. Cualquiera de las dos está bien, pero con que le pongamos que son las rentas por el contrato de arrendamiento a que se refiere la presente demanda, estamos bien. Entonces ya tenemos el tema del concepto, ¿por qué es que quiero que me pague? Y entonces ya viene lo fundamental aquí, cuáles son las bases con arreglo a las cuales se va a hacer la liquidación después. Entonces diré, a partir del mes de julio del año 2019 hasta la efectiva desocupación del inmueble, a razón de 13,000 quetzales mensuales, 13,000 y pico creo que era lo que estaba aquí de renta. Y entonces ahí ya están todos los elementos. Ya traté lo del acreedor, lo del deudor, ya traté lo del acreedor, ya traté lo del concepto en virtud de que estoy cobrando, y ya tengo los elementos para que en su momento se haga la liquidación. Entonces en su sentencia el juez seguirá o deberá seguir la misma línea de mi petición, y llegada a esa parte dirá, se condena a fulano y mengana a pagar solidariamente a favor de mengana las rentas dejadas de pagar por el contrato de arrendamiento tal, a razón de 13,000 quetzales mensuales desde el mes de julio del año 2019 hasta la efectiva desocupación. Si a la desocupación se hubiera producido durante el trámite del proceso, podrá decir, por ejemplo, desde el mes de julio del año 2019 hasta el mes de marzo del año 2020, supongamos que en marzo logramos la desocupación, aunque la sentencia se dicte algunos años después, no importa. Ya después de esa sentencia, pues promoveré un incidente para liquidar el tema de las rentas, y ya después iniciar la ejecución si hubiera necesidad. ¿Estamos ahí? Sí. Hay que hacer mención de las rentas que se quedan delegadas. ¿Esto tengo que hacer mención en los hechos necesariamente o puedo hacerlo comentándolo aquí en la... Debería hacer mención de eso en todas partes. Entonces, usted en los hechos, cuando argumente con relación a su pretensión de cobro de rentas, va a hacer esa indicación de que no le han pagado las rentas de tales meses y que por lo tanto quiere que le paguen esas rentas y las que se sigan causando hasta la efectiva desocupación. Luego va a tener, decíamos, su párrafo o apartado de conclusión general, porque igual este trabajo iba más o menos en la misma línea del primer trabajo, y creo que todos están más o menos así, en el sentido de que los hechos los subdividieron en apartados, que como les insisto, para un caso como este es lo más apropiado. Entonces van con unos antecedentes, luego le hacen mención de las estipulaciones principales del contrato de arrendamiento, luego ya se menciona
lo relativo a la pretensión de desocupación, lo relativo a la pretensión del cobro de rentas atrasadas, y luego va a tener una conclusión general de toda la demanda. En esa conclusión general, pues otra vez dirá, más o menos el párrafo podría ir redactado así: en virtud de todo lo anterior, comparezco con el objeto de demandar la desocupación del bien inmueble objeto de litis por la causal de falta de pago de las rentas, y además exijo el pago de las rentas atrasadas que deberán hacer los señores fulano y mengano a partir de la renta de tal fecha hasta las que se causen hasta la efectiva desocupación del inmueble. Entonces ya lo mencionó una segunda vez y ya luego lo menciona aquí una tercera vez en su petición de fondo. Igual que pasa con cualquier proceso, usted no puede tener una petición que no tenga sustento en los hechos y sobre todo en la argumentación que va a existir en ese apartado de hechos. Entonces, si en los hechos solo menciona que le debe 2 rentas y después dice que en la petición de fondo que quiere que le paguen esas 2 rentas más otro montón de rentas que se van a seguir causando después sin hacer alguna argumentación al respecto, su demanda no está bien. Veamos entonces el trabajo de Karen Fion, Emily Arango, José Arriaga, Jennifer Quiñones, Jimena Salazar. Peticiones. La petición 9 de trámite. Aquí dice que se emplace a las partes demandadas concediéndole audiencia por el plazo de 3 días, apercibiéndole que si no se opone, se ordenará la desocupación sin más trámite. Aquí sí necesitamos hacer un par de ajustes. Primero, no es obligatorio, pero sí sería recomendable que separáramos el tema del emplazamiento con el tema del apercibimiento. Lo más recomendable, queda más ordenadito si lo tenemos en 2 peticiones. Una que se refiera solo al emplazamiento como una petición de un juicio sumario común y corriente, y adicionalmente después de esa, una relativa al apercibimiento. Lo podemos hacer en una sola, pero igual tenemos que ordenar la redacción. Entonces aquí dice que se emplace a las partes demandadas concediendo la audiencia por el plazo de 3 días, apercibiéndole que si no se opone se ordenará la desocupación sin más trámite. Entonces la petición del apercibimiento no va tan de golpe, digamos. El apercibimiento no surge de la nada, ni surge necesariamente de una disposición legal como surge el emplazamiento. Cuando yo pido en este juicio sumario o en cualquier otro que emplacen al demandado por 3 días, no tengo que explicar por qué, porque la ley ya necesariamente dice el juez emplazará al demandado por 3 días. Ahora, cuando pido el apercibimiento, sí tengo que explicar por qué. Y es que el apercibimiento no es algo que necesariamente vaya a ocurrir. El apercibimiento ocurre si se dan ciertas circunstancias, específicamente que yo logre comprobar con documentación acompañada de la demanda la relación jurídica que estoy afirmando. Entonces, eso tendría que ser el antecedente o el punto de entrada de mi petición, más o menos como estaba en los otros trabajos. Entonces, yo podría decir una petición que se emplace a los demandados concediéndoles audiencia por 3 días comunes. Hasta ahí, esa petición está bien. Una adicional tendría que ser que, siendo que con la documentación acompañada de la demanda se comprueba la relación jurídica firmada, al emplazar al demandado fulano de tal, porque aquí tengo uno que es arrendatario y la otra que es fiadora. Entonces, de ella no pretendo la desocupación del inmueble, como habíamos hablado al principio de hacer aquella separación. Entonces, el apercibimiento, aunque la ley no llega a esa particularidad, la ley habla de al emplazar al demandado, pero en este caso que tengo una fiadora, en cuanto a la fiadora no necesito o no debo pedir el apercibimiento. El apercibimiento es en contra del arrendatario. Entonces mi petición sería que, siendo que con los documentos acompañados a la demanda se comprueba la relación jurídica firmada, al emplazar al demandado fulano de tal o al emplazar al arrendatario, se le aperciba de que si no se opone dentro del plazo de 3 días, se
se ordenará la desocupación sin más trámite. Entonces, pues le hace falta a esta petición, especialmente en lo relativo al apercibimiento, ese punto de entrada que les digo, de explicar de dónde sale el apercibimiento, y le hace falta indicar en contra de quién debe girarse ese apercibimiento, que es solo en contra del arrendatario. Como les insisto, no está escrito en piedra que tengan que ser 2 peticiones. Yo lo recomendaría, se me hace más ordenado, pero si lo quisieran hacer en una sola, también lo pueden hacer, siempre y cuando estén todos los elementos y esté todo bien ordenado. Si usted lo quiere hacer en una sola petición, podría decir que se emplace a los demandados fulana y mengana por 3 días comunes, y en la misma petición, y siendo que con los documentos acompañados a la demanda se comprueba la relación jurídica firmada, el emplazar al demandado fulano de tal, se le aperciba de tal cosa. Entonces, pero tienen que estar todos los elementos. Luego en la petición de fondo, dice que se declare con lugar la presente demanda, y en consecuencia, se ordene la desocupación inmediata al señor fulano de tal del bien inmueble identificado en tal. Aquí la petición no está muy correcta, estoy pidiendo que se ordene la desocupación inmediata, y la ley no habla de desocupación inmediata. La ley dice una desocupación y que para el efecto se va a fijar un plazo, que de hecho creo que no lo mencionamos la clase anterior, pero pues veo que todos lo entendieron o llegaron a esa conclusión. La ley, lo de los plazos, curiosamente lo trata solo en el supuesto de que el demandado no se oponga dentro de los 3 días de que dispone para el efecto. Entonces dice la norma, si no hubiera oposición, el 240, el segundo párrafo, si no hubiera oposición, el juez decretará la desocupación fijando los siguientes plazos, y establece ahí los plazos. Luego la ley no dice qué pasa si sí hay oposición, y por lo tanto el tema de desocupación tiene que llegar hasta sentencia. Pero obviamente, a falta de una disposición expresa en ese sentido, pues por analogía aplicamos esta parte, y de ahí sale esa mención de los plazos. Entonces, aun cuando el proceso tuviera que llegar hasta sentencia, la desocupación no es inmediata. Hay que fijar uno de estos plazos según el destino del inmueble. Entonces, en esta petición de fondo literal A, en lugar de decir se ordene la desocupación inmediata, diríamos solo se ordene la desocupación al señor fulano de tal del bien inmueble tal, fijándole para el efecto el plazo de tanto. En este caso creo que era para vivienda del inmueble, fijándole para el efecto el plazo de 15 días. Luego dice la B, se condene al señor fulano de tal y a la señora fulana solidariamente al pago por el monto de 26,800 quetzales en concepto de rentas atrasadas. Y esta demanda ya tiene el serio problema que habíamos anticipado hace un momento. En las otras se le daba adecuado tratamiento al tema de que debo pedir las rentas que me debe en este momento y las que se sigan causando hasta la efectiva desocupación. En este caso solo estoy pidiendo 26,800 quetzales, que es lo que corresponde a 2 meses de renta. De ahí en adelante me olvidé, y el proceso se tarda 10 años, lo único que yo aspiraría a cobrar son esos 2 meses de renta. Si luego de todos esos 10 años que se tardó el proceso en tramitarse, me doy cuenta que cometí un error y que el juez, siguiendo mi petición, solo condenó a los demandados a pagar 2 meses de renta, y quiero entonces iniciar un segundo proceso para cobrar las restantes rentas, por supuesto lo puedo hacer, pero en el caso del ejemplo, el proceso se tardó 10 años, y casi con seguridad el demandado lo que haría sería interponer una excepción previa de prescripción para estar obligado solo a pagar las rentas correspondientes a los 2 últimos años. Entonces, y aun cuando no la interpusiera, no tiene absolutamente sentido seguir 2 procesos cuando lo pude haber hecho en uno solo. Entonces siempre es fundamental darle un adecuado tratamiento a eso, de que las rentas de las rentas que se sigan causando hasta la efectiva desocupación. El único caso en el que no debería hacer eso es si ya hoy que estoy presentando la demanda el inmueble está desocupado. Solo quiero cobrar algunas rentas que me dejó
sin pagar el arrendatario. Fuera de eso, siempre tener ese cuidado. Y luego, los 4 elementos de una petición de condena. Aquí dice: se condena al señor Gonzalo González González y a la señora Juana Córdoba Pérez, tengo el deudor, solidariamente al pago, no dice a favor de quién, no tengo el acreedor, de 26,800 quetzales. Supongamos que ya estaba desocupado el inmueble y que por lo tanto solo eso voy a cobrar, entonces está bien la suma. Dice en concepto de rentas atrasadas. Está a medias, no tiene precisión. ¿Por qué? ¿Rentas atrasadas de qué? Nuevamente, como mínimo decir rentas atrasadas por el contrato de arrendamiento a que se refiere la presente demanda. De lo contrario, la petición no está en términos precisos. Aunque la lógica dirá que si toda la demanda se refería a este contrato de arrendamiento, pues la petición también. No nos quedemos en temas de lógica. Sobre todo porque la precisión es importante en todas las partes de una demanda, pero es fundamental en la petición. Cuando la ley trata los requisitos de la demanda en el artículo 106, dice: en la demanda se fijarán con claridad y precisión, y ya luego establece los 4 elementos o los 4 requisitos de la demanda, y esas características de claridad y precisión les son aplicables a los 4. Hechos, fundamento de derechos, pruebas y petición. Nos interesa en este momento la petición. De esos requisitos hay 3 que igual están contenidos en el artículo 61. Los hechos, el fundamento de derecho y la petición. El 61 no menciona las pruebas. Y entonces, cuando trata los hechos, el 61 dice: tercero, relación de los hechos a que se refiere la petición. Cuando trata el fundamento de derecho, dice: cuarto, fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas. Pero vean el sexto: la petición en términos precisos. El 61 no insiste tanto en la precisión en cuanto a los hechos ni en cuanto al fundamento de derecho, pero sí insiste en la precisión en cuanto a la petición. Y no es casualidad, es porque es fundamental, es importante en toda la demanda que esté redactada con precisión, pero es especialmente importante que la petición sea en términos precisos. ¿Alguien, perdón, estaba así? Ajá. El plazo, pues, sería como lo que se decía en casa de 15 días, pero ese día se cuenta que además, que por eso sería como un plazo, que se ocupe, no se ocupe el inmueble por el plazo o solo que se ocupe el inmueble. No, sí hay que pedirlo. Lo que pasa es que es lo que les decía hace un momento, que la ley hace referencia a esos plazos de 15, 30 o 40 días en el supuesto de que usted como demandado, habiendo sido apercibido, no se oponga dentro de los 3 días de que dispone para el efecto. Luego la ley ya no entra al detalle de decir qué pasa si usted sí se opone en esos 3 días y el proceso tiene que llegar a esta sentencia. Pero les decía yo, por analogía, siendo que para lo que está previsto el plazo es para este otro tema, si el proceso llega a esta sentencia, el juez tendría que aplicar, y de hecho así ocurre en la práctica, el juez aplica esos mismos plazos. Entonces, usted lo de los plazos estos lo va a tratar como una petición de trámite cuando llegamos a la parte del apercibimiento. Se apercibe al demandado de que tal cosa. Ahí lo trata como una petición de trámite, en el supuesto de que el demandado no se oponga en esos 3 días de que dispone para el efecto. Pero luego también lo va a tratar como una petición de fondo. En el supuesto que el demandado sí se opone en esos 3 días, el proceso va a llegar hasta sentencia, y entonces en la sentencia el juez le va a fijar el mismo plazo que le hubiera correspondido, en este caso que el inmueble era para vivienda, los 15 días. Entonces en su petición de fondo, usted específicamente dice que se condene al demandado o se ordene al demandado a desocupar el inmueble, fijándole para el efecto el plazo de 15 días. Ya si pasó que durante el trámite el demandado no se opuso y que por lo tanto la orden se dio durante el trámite del proceso y se obtuvo la desocupación antes de llegar a sentencia, el juez en la sentencia ya no se va a pronunciar sobre ese tema. Ahora, si sí se opone y el tema de la desocupación también llega a sentencia, en la sentencia el juez hará el pronunciamiento, pero siempre va a ser el mismo plazo. En este caso, que es para vivienda,
15 días allá, 15 días aquí. ¿Algo más? Sí. Que se haya delimitado de esa manera. ¿Que se haya qué, perdón? Que se haya delimitado de esa manera, existir 26.800. Ajá. No le asignaría, por así decirlo, una cuantía a la retención. Para nada, porque recuérdese que las normas que regulan la competencia en el código siempre dicen que cuando se tratan de prestaciones periódicas, la cuantía se determina con lo que correspondería a un año. Entonces, aún cuando supóngase usted el inmueble efectivamente ya estuviera desocupado, yo lo único que quiero es que me paguen mis 2 meses de renta que no me pagaron, y de verdad lo único que quiero que me paguen son esos 26.800 quetzales. Si yo presento la demanda aquí en la ciudad capital, el conocimiento de ese proceso le corresponde a un juez de primera instancia. Aun cuando el juez de primera instancia supuestamente solo conoce, o así es, el juez de primera instancia solo conoce lo que supere 50.000 quetzales, pero en este caso, aunque yo reclamo 26.800 quetzales, la cuantía del proceso, le voy a decir exactamente de cuánto es, son 13.400 por 12. La cuantía del proceso es de 160.800 quetzales, aunque yo solo esté reclamando 26.800 quetzales, porque la regla me dice lo que corresponda a un año. Entonces, igual a la inversa, si la renta fuera de 4.000 quetzales al mes, y yo estoy reclamando las rentas de 5 años, 4.000 quetzales al mes son 48.000 quetzales al año, por 5 años son 200, ¿qué? 240.000 quetzales. Vamos a ver. 4.000. Sí, 240.000 quetzales. Yo estoy reclamando en ese caso el pago de 240.000 quetzales. La cuantía de mi proceso es de 48.000 quetzales, solo lo que corresponde a un año. Entonces, siempre usted en el caso de las rentas se rige por lo que corresponde a un año, no por la cantidad real de rentas o la suma real de rentas que usted está pretendiendo. Entonces, en el caso del ejemplo, el primer ejemplo que teníamos era, quiero cobrar 26.800 quetzales en total, pero como mi renta mensual es de 13.400 quetzales, eso le corresponde a un juez de primera instancia. En el otro ejemplo, quiero cobrar 240.000 quetzales, pero como la renta es de 4.000 quetzales al mes, eso le corresponde a un juez de paz. Ajá. Así es. Y eso le correspondería a un juez de primera instancia. De hecho, en la práctica se produce una situación curiosa ahí. Porque cuando usted quiere las dos cosas, desocupación y cobro de rentas atrasadas, siempre va a tener un proceso que es en parte de valor determinado y en parte de valor indeterminado, porque la desocupación siempre va a ser de valor indeterminado. Entonces, en realidad, ese tipo de procesos, cuando usted quiere la desocupación, aunque también quiera el cobro de rentas atrasadas, siempre los tendría que conocer un juez de primera instancia. Eso es el deber ser. En la práctica no funciona así. En la práctica, siempre los tribunales se rigen por el monto de las rentas. Entonces, si siguiendo esta regla de la cuantía de lo que corresponde a un año, el asunto le correspondería a un juez de paz, y usted lo presenta ante un juez de primera instancia bajo la idea de que la parte de la desocupación es de valor indeterminado, el juez de primera instancia se va a inhibir de conocer y lo va a mandar a que lo tramite ante un juez de paz, que no es lo correcto, pero es la práctica universal, digamos. Entonces, en la práctica, si usted presentara una demanda de desocupación y cobro de rentas atrasadas, siempre ríjase por la cuantía de las rentas, y ahí no va a tener problema. Veamos otro trabajo entonces. Bueno, solo para despedirnos de este trabajo que estamos viendo, aquí acompañan 4 copias, están acompañando una de más. En la práctica obviamente no van a tener problema por eso, no les van a rechazar la demanda, pero como estudiantes siempre acostúmbrense a analizar su caso
y a saber cuántas copias son las que deben acompañar de conformidad con la ley. No tanto porque les dé problemas, como les insisto, el acompañar copias de más, sino porque a la inversa, si no se acostumbran a hacer el análisis, eventualmente les va a pasar que van a acompañar copias de menos, y ahí sí les van a rechazar su demanda. Luego vemos el trabajo de Francisco Espinosa, Javier Menéndez, Werner Herrera, José Echeverría y César Castillo. Cuestiones que a lo mejor parecerían no ser muy importantes, pero que eventualmente puedan dar problema. En el lugar que se señala para recibir notificaciones está toda la dirección, pero no dice de dónde es esa dirección, de la ciudad de Guatemala. Luego, en el objeto de la comparecencia, dice: por el presente acto comparezco con el objeto de promover juicio sumario de desahucio y cobro de rentas atrasadas en contra del señor fulano de tal, su residencia puede ser notificado, y de la señora fulana de tal, su residencia puede ser notificada. Aquí no se hace aquella separación de la que habíamos hablado. Entonces, al final de cuentas, le está demandando a la señora las dos cosas, tanto la desocupación como el cobro de rentas, y la señora en realidad no tiene legitimación para ser demandada en cuanto a la desocupación. Luego tenemos un problema de estructura con los hechos. Aquí van separando con subtítulos los temas, que es lo que hicieron todos los otros grupos, y dijimos que en principio está bien. Pero aquí tenemos un problema con la estructura que se sigue, porque dice hechos. Luego tiene un subtítulo que dice antecedentes. Y luego empieza separando 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Bueno, de hecho no hay 5, del 4 se pasa al 6, pero eso no es tanto lo importante. Sino que si tengo un subtítulo de antecedentes, salud, y luego empiezo 1, 2, 3, 4, etcétera, se supone que ese 1, 2, 3, 4 son partes, subdivisiones de los antecedentes. Siendo así, toda la narración de hechos resulta ser antecedentes, no tengo nada más que antecedentes. Mi calidad de usufructuario es la primera parte de los antecedentes, luego el contrato de arrendamiento es la segunda parte de los antecedentes, luego el depósito en garantía, el fiador, las rentas atrasadas, el desahucio, y la conclusión, todo está como parte de los antecedentes. Entonces, pónganle cuidado a ese tipo de temas. Luego, siempre fíjense en la redacción. No es lo mismo redactar cuando está actuando una persona en nombre propio que cuando está actuando en representación de alguien más. No es lo mismo redactar cuando comparece solo uno que cuando comparecen dos o más, porque entonces tengo que redactar en plural. Aquí en este caso, en el apartado de las rentas atrasadas, tiene un párrafo más o menos grande y después de ese tiene un párrafo chiquito que dice: en virtud de lo anterior, la parte demandada tiene en deber a mi representado en concepto de rentas atrasadas, etc. En esta demanda no se está ejercitando representación. Entonces, si por mi representado estamos entendiendo la expresión en su recto sentido, es decir, un mandante o qué sé yo, entonces aquí está mal redactado, porque yo no, o este señor que está compareciendo, este señor Rafael Mendizábal López, no está ejercitando alguna representación. Todavía peor, que es otro error que a veces cometen los estudiantes, pudiera ser que por el representado estén hablando del cliente. Mucho en la práctica existe la mala costumbre de que yo, en vez de referirme a mi cliente, me refiera a esta persona que es mi cliente como mi representado. En realidad ahí no existe representación. Yo como abogado no represento al cliente, a no ser que el cliente me dé un mandato judicial para que lo represente. Fuera de eso es mi cliente, no es mi representado. Y además, si de eso era de lo que estaban tratando aquí, la redacción en una demanda o en un escrito siempre se hace en nombre del cliente, nunca en nombre del abogado. Por lo tanto, tampoco podría hacer referencia aquí a mi cliente. Aquí el que está hablando, entre comillas, es el señor Rafael Mendizábal López. Entonces, la voz que tiene que sonar en este memorial es la de Rafael Mendizábal López, nunca la de su
Luego siempre en esta misma parte dice que le deben a este señor los siguientes rubros. Una renta del mes de julio del 2019 de salud, 13.400 quetzales mensuales. Una renta del mes de agosto del 2019, 13.400 mensuales, siendo un total de 26.800 quetzales, y ahí nos quedamos. ¿Qué pasó con todas las que se siguen causando hasta la efectiva desocupación? También lo perdimos. Luego nos vamos a la petición G, que se perciba al señor Gonzalo González González que, de no ponerse a la demanda dentro del término de 3 días de haber sido emplazamiento, obviamente tenemos ahí un problema de redacción, se ordenará el desahucio sin más trámite fijando un plazo de 15 días. Luego, esta que les acabo de decir de la literal G, obviamente hay un error ahí. Esta otra que les voy a decir no es que necesariamente esté mal, pero vean subliminalmente la diferencia entre cómo está redactado aquí y cómo debería redactarse. Dice que agotados los trámites de ley, ya en la parte de fondo, que agotados los trámites de ley se dicte la sentencia que en derecho corresponda, declarando, etcétera. Decir la sentencia que en derecho corresponda, la implicación que tiene es que yo no sé cuál es la sentencia que en derecho corresponde. Entonces, señor juez, usted resuelva lo que tenga que resolver. La sentencia que en derecho corresponda puede ser incluso declarando con lugar o declarando sin lugar la demanda. Ahora, si yo con total seguridad le pido al juez que dicte la sentencia que en derecho corresponde, el mensaje que le estoy dando es: aquí procede dictar la sentencia en un sentido y solo en un sentido, y ese sentido es declarando con lugar mi demanda y por lo tanto concediéndome todo esto que le voy a pedir. Igual a lo mejor pudiera ser que no, porque la defensa del demandado fue buena o porque no logré probar los hechos constitutivos de mi pretensión o lo que sea y me declaran sin lugar la demanda, pero por lo menos la sensación de seguridad de entrada cuando estoy redactando la demanda sí la tengo que tener. Entonces yo debería decir aquí que el juez dicte la sentencia que en derecho corresponde, no la que corresponda. Y nos vamos a la literal B de esa petición de fondo, que dice que se condene a los demandados, los señores fulano y mengano. Nuevamente, los 4 elementos de una petición de condena. Tengo al deudor, se condena a los demandados fulano y fulano, habría que agregarle aquí lo de solidariamente, al pago de las rentas atrasadas correspondientes a los meses de julio y agosto del año en curso y de las que se generen hasta el desahucio del bien inmueble objeto del arrendamiento. Aquí, por lo menos el concepto, entenderíamos que está suficientemente claro porque hace referencia al bien inmueble objeto del arrendamiento, por el monto de 13.400 quetzales. Luego ahí tenemos un problema. No sé quién dijo mensuales por ahí, pero efectivamente, tendría que decir 13.000 quetzales mensuales, porque dejándolo como lo tengo aquí, son 13.000 quetzales por todo el tiempo que dure el litigio. Ya ni siquiera estoy reclamando solo los 26.800 quetzales que reclamaba el otro grupo, sino aquí solo reclamo 13.400 quetzales, y con eso cubre todos los años que se va a tardar el proceso. Obviamente, ahí tenemos un problema. Nunca mencioné a favor de quién. Y luego también hay otro problema de concordancia, que era lo que me preguntaba Espinosa hace un momento. En los hechos, solo digo que quiero que me paguen una renta del mes de julio de 13.400 quetzales mensuales, 13.400 quetzales, perdón, una renta del mes de agosto de 13.400 quetzales, y nunca digo que quiero que me paguen las rentas que se sigan causando hasta la efectiva desocupación. Pero luego en mi petición de fondo sí digo, y las que se generen hasta el desahucio del bien inmueble objeto. ¿De dónde salió eso? De la manga. Entonces ahí tengo un problema de concordancia entre las distintas partes de mi demanda. ¿Dudas alguien hasta aquí? ¿No? Bueno, veamos la última. La última es el trabajo de Kimberly Pacheco, Andrea Castellanos, Evelyn Ramos, Mario Cabrera y Alma Posadas. Dice
objeto de la comparecencia, comparezco con el objeto de promover juicio de desahucio y cobro de rentas atrasadas en contra del señor fulano de tal, su residencia, lugar para ser notificado, y la señora fulana de tal, su residencia, lugar para ser notificada. Nuevamente aquí estoy demandando ambas cosas en contra de la señora, la desocupación y el cobro de rentas. Ella solo tiene legitimación en cuanto al cobro de rentas, no tiene legitimación para el tema de la desocupación. Hechos. Dice: del bien inmueble arrendado, soy legítimo propietario del bien inmueble. Es mentira. En este caso era un usufructuario. Entonces, solo ahí ya tengo un serio problema con la narración de hechos. Luego, siempre fíjense en cuando hacen transcripción de alguna norma jurídica o hacen alguna cita doctrinaria. Aquí en la segunda página de los hechos dice B, de la procedencia del desahucio. Respecto a la procedencia del desahucio, el autor Guillermo Cabanelas de Torres da definición de desahucio proporcionada por el Diccionario Jurídico Elemental e indica que es el acto de despedir al dueño de una causa. No tengo el libro a la vista, pero les podría jurar que lo que dice en el libro es una casa, no una causa. Luego, siguiente página. Hay un párrafo que ya empezó en la página anterior y el primer párrafo completo empieza diciendo: de tal motivo que en el presente caso el arrendatario ha incumplido con el pago de la renta durante los meses tales, las cuales ascienden a un monto de tanto, por lo que ha faltado a su obligación contraída a través del contrato de arrendamiento ya relacionado. Cabe resaltar, señor juez, que el arrendatario ha incurrido en causales específicas para que se dé el desahucio y dicha rescisión del contrato de arrendamiento de bien inmueble. Estoy pidiendo la rescisión, o estoy haciendo referencia a la rescisión. Ya les dije que no debería pedir la rescisión en un caso de estos, pero si insistiendo yo quisiera pedir la rescisión, eso se tiene que reflejar en toda mi demanda. Si regresamos al objeto de la comparecencia, ese es un juicio sumario de desahucio y cobro de rentas atrasadas, no es un juicio de rescisión. Entonces, no tendría sentido que en el apartado de hechos esté haciendo referencia a que tengo una causal de rescisión. ¿Usted quiere decir algo o no? Siguiente párrafo. Es pertinente referir, en concordancia con lo anterior, que el artículo 1930 del Código Civil en su parte conducente establece: puede rescindirse el arrendamiento primero si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Y en los casos siguientes, artículo 1940, cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. Ahí la transcripción de las normas jurídicas está mal. Lo mezclaron todo. Si comparamos esto con lo que dice la ley, lo que dice el artículo 1940, dicho sea de paso, cuando voy a citar de una norma jurídica que tiene varios incisos, solo algunos de ellos, o alguno de ellos, debería citar siempre el primer párrafo de la norma para que se entienda de qué estoy hablando. Entonces la norma empieza diciendo: el arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos generales establecidos en el artículo 1930 y en los especiales siguientes. Y entonces ahí ya tendría un poco más de sentido. Aquí esa parte de los casos siguientes lo dejaron como flotando en medio de la cita de los dos artículos. Entonces, insisto, cuando hagan una cita de una norma jurídica, de una sentencia de algún tribunal, de una doctrina de algún autor, siempre fíjense en hacer una transcripción adecuada. Luego nos vamos al principio de la siguiente página y dice: por tal motivo, mi calidad de arrendante por ser usufructuario del bien antes identificado. Al principio de los hechos había dicho que era el propietario, ahora dice que es el usufructuario. No hay concordancia entre las partes de la demanda, esa demanda es defectuosa y el juez debería rechazarla. Siguiente párrafo después de eso, dice un poco después de la mitad del párrafo: no está solvente con el pago de la renta y adeuda 2 meses vencidos, el mes de julio y de agosto. No dice de qué año, es lo que les decía, aunque suene lógico que estamos hablando de las rentas del 2019, siempre tenemos que ser específicos. Motivos por los cuales es necesario que yo pueda recuperar mi bien inmueble. En esa misma página, en el párrafo anterior, había dicho que es usufructuario, ahora ya otra vez está diciendo que es el dueño porque dice que es mi bien inmueble. Entonces, esta demanda
por esas discordancias entre sus diferentes partes, hubiera tenido que ser rechazada. Luego, casi al final de los hechos, el último párrafo de los hechos, se cita el artículo 1535 del Código Civil, que se refiere a la condición resolutoria implícita. Esa norma no tiene nada que hacer aquí porque no estamos demandando la resolución del contrato. Hace falta en esta demanda el párrafo o apartado de conclusión general. En el fundamento de derecho, tenemos un fundamento de derecho muy general. El artículo 12 de la Constitución, el artículo 29 de la Constitución, el artículo 39 de la Constitución, todos esos elimínenlos. Solo en algunos casos muy específicos, que les diría ni siquiera en el 1% de los casos, para una demanda nos puede servir como fundamento de derecho una norma constitucional. Lo normal es que fundamentemos una demanda en leyes ordinarias, no en normas constitucionales. Luego, el ofrecimiento de las pruebas, dice declaración de parte, lo correcto sería declaración de las partes. Y dentro de esta declaración de las partes dice que deberá presentar, dice acá, lo correcto sería prestar el señor fulano de tal y la señora fulana en forma personal y no por medio de apoderado, de conformidad con el pliego de posiciones que implica acompañar en el momento procesal oportuno. Aquí estoy haciendo referencia a un pliego de posiciones y es válido. Yo puedo pedir que más de una persona preste declaración de conformidad con el mismo pliego de posiciones. Pero siendo que en este caso tengo un arrendatario y tengo a una fiadora como demandados, les puedo jurar que no me van a servir las mismas posiciones para ambos. Entonces, lo correcto sería un pliego de posiciones para él y un pliego de posiciones independiente para ella. Entonces, aquí en lugar de decir de conformidad con el pliego de posiciones, debería decir de conformidad con los respectivos pliegos de posiciones. ¿Qué manda? Ajá. Sí, totalmente. Supóngase que en lugar de tener un arrendatario y usted una fiadora, tiene dos arrendatarios en el mismo contrato. Entonces, si usted redacta bien sus posiciones ya pensando que ambos van a responder respecto al mismo pliego de posiciones, está perfecto. De hecho, la ley en alguna parte sí menciona que cuando más de una parte debe responder al mismo pliego de posiciones, etc. Entonces, sí está permitido, pero en este caso no le funcionaría. Peticiones. Nos vamos a la literal C de las peticiones de trámite. Y así como decíamos que en algunas otras demandas daría la impresión de que estamos hablando de dos demandas por la redacción que tenían en este tema de la admisión de la demanda para su trámite, aquí sí ya lo ponen más claro o más grave todavía el tema de que da la impresión de que son dos demandas. Y dice que se admita para su trámite C.1 la presente demanda de tal cosa, C.2 la demanda de tal cosa. No son dos demandas, es una sola demanda con dos pretensiones. Luego tenemos la literal F, lo del emplazamiento, y en la G, lo del apercibimiento. Hay que corregir esta redacción que tenemos aquí. Dice G, que el señor fulano, bajo apercibimiento de no ponerse dentro del término de 3 días del plazo que dispone para contestar la demanda, se ordenará el desahucio, sin más trámite, de todas las personas que se encuentren en el inmueble cuyo desahucio solicito, la que deberá efectuarse dentro del plazo de 15 días. Más o menos están los elementos que debería tener la petición, pero están en desorden. Y pues siempre falta lo que decíamos del punto de entrada. ¿Por qué estoy pidiendo este apercibimiento? Porque con los documentos acompañados a la demanda se comprueba la relación jurídica firmada. Luego, en la petición de fondo, nuevamente el tema de que estoy dando la impresión de que son dos demandas. Entonces dice, declarando A con lugar, A.1 la presente demanda de tal cosa, A.2 la demanda de tal otra cosa. Una sola demanda. Y solo para rematar algo que está muy bien aquí, el tema de la petición de condena. La literal C
dice que se condene a los señores Gonzalo González González y a la señora Juana Córdoba Pérez en forma solidaria y mancomunada. Entonces, ya tengo quién es el deudor. A pagarme a mí, Rafael Mendizábal López, ya tengo quién es el acreedor, las cuotas correspondientes a los servicios por consumo de energía eléctrica, agua potable, teléfono y sus respectivos excesos, así como también al pago de la cuota de mantenimiento de condominio y el mantenimiento de los aparatos destinados al servicio del inmueble en los meses de julio y agosto del año 2019 y de las cuotas que se sigan causando hasta el efectivo desahucio del bien inmueble ubicado en tal dirección. Tengo el concepto. Y está toda la definición del inmueble y además ya tengo los elementos necesarios. Tal vez lo que sí hace falta aquí es a razón de cuánto mensual para poder determinar cuál es el monto de las rentas. Y ahí estamos con este trabajo. ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, los veo el jueves entonces. Recuerdan que tenemos otro trabajo para el jueves.